Estados Unidos es un mercado muy grande, está junto a Latinoamérica y me parece que es de mucho interés entender la estructura legal y fiscal que deberían de tener o que podrían tener nuestros negocios pues en dicho país. Para ello tenemos el gusto de contar con la presencia de Verónica Quintana. Verónica Quintana es directora de la firma representante, de las firmas representantes de Creston en Estados Unidos, que el nombre legal ahí en Estados Unidos es Civits MHM, que da servicios de contabilidad, financieros y fiscales, y Meyer Hoffman and McCain, que da servicios de auditoría y en general de atestiguamiento. Verónica tiene largos 27 años de trabajar en la firma, así que tiene toda la experiencia del mundo. Y pues está en California, en la oficina que tiene Civits en Oxnard, así se llama la ciudad muy cerca de Los Ángeles. Ella pues dirige el Latin Desk, el escritorio latino en Estados Unidos, atiende muchos negocios cuya propiedad es gente de origen latino, que tiene la cultura latina, la cultura latinoamericana. Y pues ella tiene clientes de muchos sectores, entre otros la construcción, manufactura no lucrativa, servicios profesionales, restaurantes. Ella estudió contabilidad en la Universidad Politécnica del Estado de California y pues es miembro de muy diversas organizaciones como por ejemplo el Charter Global Management Accountant, el American Institute of Certified Public Accountants, etcétera, etcétera. Tiene un amplio currículum, así que Verónica, además buena amiga de nuestra firma. Bienvenida, Verónica, y pues vamos a platicar por 1 hora 15 minutos más o menos pues, de estos temas. Después abriremos el micrófono para cualquier pregunta que haya, si es que lo hubiera, y pues esperemos que sea de mucho provecho este seminario, ¿no? Bueno, este webinar más bien, ¿no? Sí, Así que bueno, muchas si les gracias. parece bien, arrancamos. Gracias, Verónica. Y bueno, me gustaría arrancar, Verónica, preguntándote un poco cuál es la presencia de los latinos en los negocios de Estados Unidos, cuál es su participación. Tú que tienes experiencia en el mundo de negocios propiedad de latinoamericanos. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y me da mucho gusto estar aquí con ustedes y compartir un poquito de mi conocimiento de cómo hacer negocio aquí en los Estados Unidos. Y pues ya a partir de los 27 años que tengo con CIDES, he visto entre más hay muchas personas de Latinoamérica creando negocios aquí en Los Ángeles, en todos los Estados Unidos. Hay un reporte de Stanford que dice que habemos 62 millones de latinos en los Estados Unidos y somos la mayoría de los que estamos creando negocios nuevos año con año. Entre hay personas que tienen dos, tres, y cuatro negocios, ¿verdad? Porque siempre estamos pensando qué debemos de hacer para triunfar y estar aquí en este país y aportar y poder ayudar a las familias que están en México y Latinoamérica. Así es que siempre me da mucho orgullo saber de esa estadística, que somos muy trabajadores y por lo cual necesitamos muchos servicios, ¿verdad? De asesoría, impuestos, de auditorías, de todo. Entonces, he visto que los latinoamericanos a veces queremos hacer las cosas fáciles, pero al final después causan problemas. Entonces, es bueno que trabajen con personas como nosotros, ¿verdad? Para poderles asesorar y así para que tengan el mayor crecimiento de su negocio. Qué interesante, fíjate, porque entonces quiere decir que aproximadamente 20% de la población en Estados Unidos tiene un origen latino y Ujú. para todas las empresas que están en Latinoamérica, pues creo que es un atractivo pensar que se pueden hacer negocios con cualquier empresa americana, pero en particular con las que son propiedad de latinos, porque evidentemente pues la lengua y la cultura nos brindan cierta facilidad para hacer negocios, ¿no? El problema es Sí. que a veces llegamos a Estados Unidos, pensamos que las cosas operan con el mismo sistema latinoamericano y Ujú, la verdad es que pues los países de derecho común pues tienen un sistema jurídico bien diferente, ¿no? Entonces, ujú. pues para entender un poco, no sé si nos puedes platicar, ya que llego a Estados Unidos y quiero abrir una empresa, ¿qué tipos de entidades son las más comunes en Estados Unidos para hacer negocios? Pues mire, al principio casi siempre todos son propietarios únicos, el sole proprietorship que le llaman. Y es la razón que es más sencillo, porque nada más se incluye en su declaración de impuestos personales y ya no hay que tener juntas de accionistas o nada de ese tipo y es más barato, se puede decir, pero hay más riesgo, porque si hay alguna demanda, algo que sea en contra de ellos, pueden hasta
perder su casa o cualquier bienes personales que tengan. Entonces siempre se recomienda que sean una corporación. Aquí hay dos tipos, una corporación C y una corporación S. Al momento de iniciar la corporación es automáticamente C, pero se tiene que llenar un formulario y se envía al IRS, que es el Internal Revenue Service, que es el que aquí a todos nos cobra el impuesto y tenemos que cumplir, ¿verdad? Con eso año con año, porque si no, pues es algo que después nos mete en problemas. Pero por lo general, llenando esa solicitud de ser corporación S, hay muchos beneficios legales y de impuestos, pero la única cosa es que tiene que ser ciudadano de Estados Unidos o vivir en los Estados Unidos. Entonces, no siempre, puede ser eso, entonces tiene que ser una corporación C. Y también hay una que se llama LLC, que por eso es compañía de responsabilidad limitada, que es mejor que el sole proprietorship, pero no hay suficiente protección como una corporación. Entonces, cada uno analizamos la situación, porque el impuesto también varía, ¿verdad? Del tipo de entidad. Entonces, siempre es bueno platicar qué tipo de negocio vas a tener, cuántos empleados, cuánto crees que las ventas vayan a ser, vas a trabajar en otros países, cuántos socios vas a tener. Todas esas preguntas nos van a decir cuál es la mejor entidad para usted y su negocio. Claro, y además, fíjate que aquí en México, y bueno, hay gente de otros países de Latinoamérica conectados. La Ujú, entidad más común por mucho es la sociedad anónima. Estamos muy familiarizados con las sociedades por acciones, ujú, y además estamos muy acostumbrados en Latinoamérica que el derecho comercial, el derecho mercantil, pues es federal. Entonces hay una ley ujú, mercantil para todo el país y es fácil, ujú, bueno, no fácil, pero digamos no es tan difícil quizá entender las características de las entidades, pero entiendo ahí pues que el derecho mercantil es estatal y aunque sea una ujú, corporation, quizá no es lo mismo una que esté en New York, en California, ¿no? ujú. Sí, también, y pues por lo cual yo estoy aquí en California y conozco muy bien lo que requiere, y muchos se han ido de California por lo mismo que es muy difícil tener una corporación, un negocio. Hay demasiados impuestos y reglamentos y es algo que algunos estados son más favorables en ese aspecto para no pagar tanto de impuesto. Por ejemplo, muchos que no son ciudadanos de los Estados Unidos forman una corporación en Delaware. Y Delaware es mucho más fácil porque no hay tantos reglamentos como en California, por ejemplo. Y sí se puede hacer, o inclusive Nevada también. Estos dos estados son muy comunes. Am, no hay tanto impuesto y en Nevada también no hay impuesto personal a ese nivel. Entonces es muy favorable para las compañías. Pero como todo tiene sus pros y sus cons, ¿verdad? Entonces hay que analizarlo. Pero sí, California a veces es difícil porque si hay impuestos sobre las ventas, también son muy elevados esos porcentajes. Estaba viendo inclusive aquí donde yo vivo, está a 9.25 y a la ciudad que está a un lado de nosotros, 7.5. Dije, si es la misma tienda, voy a ir allí a comprar y no aquí donde vivo Ah, yo. Entonces, por eso le digo que cada ciudad también tiene el nivel de sobre las ventas, ¿verdad? Que es muy caro, pero entonces hay que analizar bien la situación donde es mejor formar esta compañía. claro, y llegaste al punto al que iba, ¿no? Aquí en Latinoamérica, en especial en Ujú, México, estamos acostumbrados a impuestos federales, ¿no? Hay el impuesto sobre ujú, la renta que es federal y ujú, aquí el impuesto sobre las ventas se llama impuesto al valor agregado, que no es exactamente ujú, sobre las ventas, sino sobre el ujú, valor que se va agregando en toda una cadena de producción y ujú, distribución, pero ujú, son impuestos federales, entonces de alguna forma, pues hay poca diferencia entre usar un estado y otro para crear una empresa. ¿Cómo ujú. funciona el tema tributario? Y entendemos que hay impuestos a los tres niveles de gobierno, municipio, estado, federación. ¿Cuáles son las diferencias de impuestos para cada Ujú. tipo de entidad, para una C Corporation, para una S Corporation o para una LLC? Sí, pues la verdad que sí, son los tres niveles en todos los Estados Unidos. Y cada estado también tiene sus impuestos federales. Hay ciertos estados que no se tiene que pagar impuesto, eh, pero sí se tiene que pagar de otra manera. Así es que, como dice, sobre la propiedad es un poco más elevado en esos estados. Sobre las ventas es más caro y también, así es que al final casi sale igual, ¿verdad?
le cobran de un modo o de otro. Cada estado siempre está así de que cómo vamos a generar más ingresos y todo por los impuestos. Entonces, cualquier persona que quiera hacer negocio aquí en los Estados Unidos va a pagar federal, estatal y de la ciudad si es que tienen ventas, si están vendiendo algo. Si es un servicio, pues ya en ese aspecto no se tiene que pagar eso, pero por lo cual se puede esperar tener tres tipos de impuestos que se pagan. Ahora, digamos, las corporations, pues pagan, las corporaciones pagan impuestos sobre las rentas, pues la entidad, ¿no? Ujú, Entendemos que la LLC puede pagar o no pagar, ¿no? Pueden pagar sus integrantes o puede ujú, pagar directo la ujú. LLC. ¿Cómo funciona eso y qué conviene, digamos? ¿Es más barato hacerlo a través de una corporation? ¿Es mejor pensar en una LLC en términos de pagar un poco menos de impuesto Ujú. o no se detecta una diferencia importante? Mira, ¿Cómo funciona? muy buena pregunta, porque muchas veces piensan, no, la LLC yo creo que conviene mejor, pero aquí en California, por ejemplo, se paga un mínimo de $800, aunque no haya hecho nada con esa LLC, porque al momento de formar esa nueva entidad, y aunque todavía no esté funcionando, no importa, tiene que pagar esos $800 al Estado, al Franchise Tax Board. Y ya que tenga ventas, no se basan el impuesto en la ganancia al final, ¿verdad? Es sino sobre las ventas. Entonces, yo, por ejemplo, tengo muchos restaurantes y pues es alto volumen, pero al final tal vez tuvieron una pérdida o, ¿verdad? O no tanto la ganancia. Sin embargo, tienen que pagar ese LLC fee sobre las ventas y a veces pueden ser $2,500. Dicen, oh no, la LLC no conviene en para este tipo de compañía. Es cuando les sugiero que sean una corporación. Y ahorita las corporaciones tienen un porcentaje fijo de 21%. Antes estaba así como en escala, pero en 2018 fue cuando cambió la ley y ahora es 21% fijo. Puede ser hasta el año 2025, que es cuando se van a vencer. Puede ser que el actual presidente lo deje igual o haga un cambio en el futuro. Pero por ahorita, como que la corporación C es un poquito mejor que la LLC en ese Porque, o aspecto. sea, la corporación C paga 21% sobre la Ujú, utilidad, que me imagino es una utilidad exacto. pues calculada con base en algunas reglas que Ujú, pues dice lo que es deducible, lo que no es exacto. deducible. Y en cambio Ujú, la LLC no importa si tiene utilidades o pérdidas, digamos que si es ujú, contribuyente, ujú, paga un porcentaje de las ventas. ujú, Ahora, hay algunas exacto. LLCs, entendemos, que son transparentes, ¿no? Que significaría que sus miembros o sus socios son aquellos que van a pagar el impuesto y no tanto la Ujú. LLC, ¿verdad? Sí, por ejemplo, aquí le llamamos el Single Member LLC, que viene siendo que hay un solo miembro, ¿verdad? Que no hay varios socios. Entonces, aquí también, si es una pareja, ¿verdad? Usted y su cónyuge es considerado el Single Member LLC y de esa manera no se tiene que enviar una declaración de impuestos separados, sino se incluye dentro de la declaración de impuestos personales. Pero ahí está el detalle. Depende de lo que viene siendo el net profit, la ganancia final. Ahí se paga un 15% de self-employment tax, aparte del impuesto ordinario. Entonces, es cuando dice uno, no, la LLC, aunque sea, pues, en algún aspecto le da unos beneficios, pero también paga mucho impuesto por eso. Es cuando siendo ya corporación es mucho mejor, nada más que ahora sí hay que entrar en la nómina, ¿verdad? Hay que pagarnos un sueldo razonable y cuando es uno propietario único o LLC, no tiene uno que pagarse así con nómina. Entonces también hay esa diferencia. Digamos que no hay que seguir la regla esta mítica de que siempre una LLC es más barata. Pues en todos los casos hay Ujú, que analizar si es ujú, una persona exacto. sola, si es una Ujú, persona casada, si es ujú, son varios socios para ver cuál es exacto. pues la camiseta que hay que ponerse, ¿no? Es un traje Ujú, personalizado, ¿no? correcto. Ahora también entendemos, digamos, en Latinoamérica y en casi todo el mundo se paga el impuesto al valor agregado. Estados Unidos es de los muy poquitos países que no lo paga, pero Ujú, entendemos que hay un impuesto a las ventas al consumidor final, ¿verdad? Ese sí. impuesto se paga en todos los estados igual y se paga por las ventas de bienes, también se paga por servicios. ¿Cómo funcionan estos impuestos a las ventas? Sí, pues hay varios. Por ejemplo,
el impuesto pues al servicio, ¿verdad? De ese se paga y es un porcentaje, depende de dónde vive, de dónde obtiene el servicio. Eso es uno. Y luego también impuestos sobre la propiedad, todos los que somos dueños de casa, 2 veces al año tenemos que pagar basado en un porcentaje y también varía de ciudad a ciudad, porque hay algunos bonos escolares que se agregan a ese impuesto de la propiedad. Entonces, hay eso también sobre los vehículos, ¿verdad? Es el impuesto que hay que pagar. Entonces, siempre hay de diferentes maneras. El use tax también, que no sé si en México tengan también, ¿verdad? Porque aunque no paguemos, como hay algunos estados donde no cobran el impuesto, pero porque estamos usando algo allí, y hay maneras de que ellos calculan, ¿verdad? Cuando tiene uno su negocio, tienen ahí la manera de calcular, bueno, basado en las ventas, en las máquinas que tengas, el valor, etcétera. Eso es lo que te vamos a cobrar. Ok, pero por ejemplo, si yo pongo un restaurante en California, ¿cuánto es el impuesto que cargo a los consumidores en mi restaurante por las ventas? Bueno, ahí es el mismo que pagamos si compramos algo en algún supermercado. Como aquí es el 9.2% actualmente, en la ciudad, aquí a un lado está el 7.5%, si es que ese es el mismo porcentaje que se Digamos, cobra. ronda entre el 9 el 7%. Algún estado Correcto. que lo tenga muy bajo, seguramente habrá alguno que tenga un 4 un 5% también, ¿no? Y sean estados con menor tasa, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero hay otras cosas que sí tienen un porcentaje más alto. Entonces, lo que le comentaba, bueno, aquí está un poquito más bajo, pero otra cosa cobran mucho más y al final casi sale lo mismo. Pero sí, los de California están muy, muy alto ahorita. Oye, Verónica, y me imagino que si alguien que fabrica en California y quiere exportar a México, ahí en la exportación no aplica este tipo de impuestos a las ventas, ¿verdad? Nada más a las ventas a consumidores Ujú. en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, tiene mucha razón. Eso nada más es para uno que está consumiendo aquí en los Estados Unidos, ya sea servicio o comprando un producto, esos impuestos son solamente aquí. Ok. Oye, nos preguntan algo que suena mucho aquí en México, ¿no? Ujú, Siempre que se crean sociedades ahí, dicen, oye, ¿quieres hacer un check the box, ¿no? ujú. Exactamente, ¿qué significa el check the box? Pues tengo, hay dos causas con eso del check to box, ¿verdad? Porque hay unos que, como el LLC, quieren ser, que les cobren el impuesto como si fueran corporación. Es algo que sí se puede hacer, nada más que tienen que hacerlo de aquí en adelante. No pueden un año hacerlo y el siguiente año, no, no me conviene, voy a hacerlo nomás como un LLC. Entonces es algo que sí se puede hacer. Igual los partnerships, que son las sociedades colectivas, ¿verdad? Que también, ¿cómo funciona eso? Porque es algo que el impuesto se paga a nivel personal, pero también se puede decir, well, I want to be taxed as a corporation. Quiero que me cobren como una corporación. Pero es algo que hay que analizar porque muchas veces le puede convenir este año, pero ¿qué tal 2, 3, 4 años en adelante? Les digo siempre cuando yo hablo con alguien, cuáles son sus planes a futuro, ¿verdad? Sobre su negocio. ¿Cree que va a crecer y tal vez ahorita le convenga, pero ya en el futuro no? Entonces mejor hay que hacer las cosas ahorita correctamente para que no le afecte en el futuro. Entonces, esto del check the box es para las partnerships y para las Ujú, LLC, ujú, básicamente, ¿no? correcto. Ujú, Y antes era común porque entiendo que se evitaban pagar impuesto al distribuir dividendos, ¿no? Decían, bueno, pues ujú, si ya el miembro de la LLC pagó el impuesto, pues ujú, ya cuando la ujú. LLC le entregue el dinero ya no va a haber un impuesto adicional, ¿no? Correcto, correcto. Y es ahorita algo que también hablamos con nuestros clientes porque, por ejemplo, entre la corporación C y la S, el atractivo de la corporación S es de que ya después de pagar el impuesto sobre las ventas y ganancias, ya ese dinero usted lo puede tomar sin tener que reportarlo como dividendo. Y cuando es una corporación C, sí se tiene que reportar como dividendo y pagar otra vez el impuesto, ¿verdad? Entonces, por eso la corporación S es mucho mejor en ese aspecto, si usted quiere tomar ese dinero y ya después no tener que pagar impuesto otra vez. Y la LLC funciona igual. Ya pagó el impuesto, puede tomar el dinero sin tener que reportarlo de nuevo como dividendo.
Ah, mira, muy bien. Y digamos, por lo que dices, pues todo el mundo prefería la S Corporation, la S Ujú, Corporation que ujú, la C Corporation. ¿Por qué ujú. entonces hay gente que usa la C Corporation? ¿Es por las ventas, por el capital o cuál es el criterio para diferenciarlas? No, muchas veces es porque no califican para ser corporaciones, porque el IRS dice que para ser corporaciones, y ellos tienen, el IRS tiene que aprobar su solicitud, porque usted la envía y dice, "Sí, yo quiero ser corporación S". Tiene que tener menos de 100 socios, tienen que o vivir en los Estados Unidos o ser ciudadanos de los Estados Unidos o estar aquí legalmente en los Estados Unidos. Y a veces, por esa razón, pues no, hay un socio que no califica en ese aspecto y ya por eso no pueden ser corporaciones. Entonces, Ah, muy muchos sí bien. quisieran, pero no pueden. Claro. ¿Quién no, no? Pues te ahorras un impuesto a los dividendos, ¿no? Ujú, Ahora, exacto. dinos algo, Vero. Cuando tú creas una entidad, por ejemplo, en algunos países como España, crear una sociedad anónima, pues requiere una inversión, son algo así como 30.000 euros, digamos, si no, no Mm, puede ser una sociedad anónima, ¿no? no. Aquí en México, por ejemplo, creas una sociedad anónima con el importe que quieras, no hay un mínimo, Ujú, ¿no? Puedes crearla incluso con $1, ¿no? ujú. ¿Hay algunos mínimos en Estados Unidos para crear cada uno de los tipos de entidades o puedes llegar con $10 No. y crear una? Igual, y puede llegar con $1 si gusta. Es lo bueno de que no hay ningún mínimo. Es nada más de llenar la solicitud. Eso sí, tienen que, a nivel estatal, con el Secretary of State, es el que regula todo lo de los negocios. Tiene uno que pedir permiso para hacer negocio en ese estado. Cada estado tiene su Secretary of State. Y allí es donde usted dice, yo quiero formar esta corporación, ellos le dan un número y ya con eso puede declarar y enviar sus impuestos. Pero tiene que, por ejemplo, si usted forma una corporación en Delaware, pero quiere hacer negocio y tener ventas en otros estados, o sea, aquí de los Estados Unidos, tiene que con cada estado decir, yo quiero hacer negocio en tu estado. ¿Me das permiso? Es como pedir permiso, ¿verdad? Entonces, ya ellos le dan el número y ya con eso puede hacer legalmente transacciones en su estado. Porque no les gusta cuando saben que usted está aquí y no se registró con ellos. Entonces, algo que sí hay que tener eso muy en claro, que es muy importante. Muy bien. Oye, y algo que aquí en México se ha convertido en algo importante, aunque parece absurdo, es que las empresas al crearse deben de tener un domicilio físico. Mm, Digamos, si quieres un simple domicilio virtual, trabajar en una oficina virtual o en un P.O. Box o en alguna figura así, pues aquí la mm, autoridad fiscal en México y en la mayor parte de Latinoamérica no lo admiten. Necesita ver que hay un mm, lugar con escritorios, con personas y que ujú, si no pagan sus impuestos pues va a haber activos que va a poder embargar la autoridad, ¿no? Aunque sean mm, pocos. ujú. ¿En Estados Unidos se necesita un domicilio físico o puede la compañía abrir sin un domicilio? Bueno, sí se necesita y es por lo cual que muchas empresas que no son de los Estados Unidos forman esa en Delaware, porque Delaware es un estado que es mucho más fácil, se puede tener una oficina virtual y así para que aparezca que tenga un domicilio allí en Delaware y no hay ningún problema. Entonces Ok. sí es requerido, pero Delaware es el estado para hacer eso, si es que no van a tener presencia física aquí en los Estados Unidos. Ah, muy bien. Pero, por ejemplo, en California, pues sí tengo que ir y rentar uno local para mostrar que Sí. tengo una presencia física, digamos. Exacto, ujú, Muy exacto. bien. Y aquí también otro de los temas que cuando arrancas la empresa, pues los trámites iniciales ante la autoridad fiscal toman algún tiempo y están llenos de Ujú, formalidades y si no cumples muchas formalidades con mucho detalle, pues no te mm, dan tu número fiscal. En mm, Estados Unidos, ¿cómo funciona? ¿Qué tan rápido es y qué tan difícil es obtener el Employee Identification Number, que al final es como ujú, el Tax ID de las empresas, ujú. ¿no? Sí, la verdad es muy fácil, porque siempre se puede inclusive hacer la forma en línea. Ahí llena todos los detalles, el nombre de la compañía, quién es el socio, qué tipo de entidad, todo eso, ¿verdad? Es muy sencillo. Al momento de someter esa forma en línea, le dan el número y ya después oficialmente le llega una carta. Si por alguna razón tuvieron que cambiarlo, pero ya llegándole la carta oficial del IRS, mira, este es el Employer ID Number que te asignamos, etcétera. Aquí es cuando tienes que enviar tu declaración de impuestos. Ya es muy fácil. Por eso Ok. también lo del Estado también es algo sencillo. Yo siempre
porque usted mismo puede obtener el EIN en línea, ¿verdad? Como le digo. Pero ya lo del Estado es otra cosa. Ahí se tiene que pedir los artículos de la corporación, se llaman Articles of Incorporation. Y ahí ellos a veces sí se tardan un poquito más porque usted, si es corporación, cuántas acciones va a tener, ¿verdad? Y luego le van a dar los certificados para el stock certificates que le llaman, ¿verdad? De cuántas acciones y todo eso. Entonces el Estado sí se tarda un poquito más y a veces yo les recomiendo a los clientes, ustedes pueden hacerlos o pueden contratar a un abogado que se especializa en eso y pues mucho más rápido. Ah, muy bien. Pero entonces, digamos, como haciendo un resumen, por ejemplo, aquí en México, si llega un americano y nos dice, ¿cuánto tiempo tengo que pensar que voy a necesitar para abrir una entidad jurídica? Pues nosotros decimos, mira, ya para que la tengas con todos los requisitos, piensa en unas 6 semanas, ¿no? Oh, Ahí en Estados Unidos, digamos, que si yo llego y te digo, oye, ¿en cuánto tiempo puedo tener una sociedad ya con ujú, su Employee Identification ujú, Number y todo lo que necesito para arrancar? ujú. ¿Cuánto tiempo más o menos puede llevar? Yo diría que 3 semanas, no más de 3 semanas, porque ya teniendo uno en mente el nombre de la compañía, qué tipo de entidad y todo eso, ya van a ser máximo 3 semanas. Es algo rápido, la verdad que sí. Ah, muy bien. Nos preguntan también aquí en el chat que hay muchos mexicanos que pues se asustan con el sistema de gobierno que hay ahora en México un poco cargado a la izquierda y están comprando inmuebles Ujú, en Estados Unidos, que digamos qué vehículo puede ser, digamos, algunos creo que pueden llegar a usar un trust, otros usan ujú, LLCs, ¿hay alguna ujú, cosa ahí que tú identifiques alguna ventaja? ujú. Sí, también los trusts, tengo algo de conocimiento, entonces para darles una muy buena respuesta, sí sé que eso es una manera de proteger, ¿verdad? Proteger sus bienes. Tengo varios clientes ahorita que tienen, porque hay diferentes trusts también, ¿verdad? Hay lo que es Simple, Complex y Grantor Trust, otros que no conozco, pero que sí sé que les beneficia. Entonces, todo hay que ver cuánto es, ¿verdad? El valor de lo que estamos hablando. Si es algo de, no sé, un valor de $10,000, $100,000, todo eso tiene que ver, así es que cuál le recomendamos. La LLC, pues como todo, hay que ver la ventaja y muchas veces no nada más es analizar el impuesto, ¿verdad? De que no, pues cuál es más barato, pero sino cuál lo va a proteger, ¿verdad? Estamos hablando de un negocio o de bienes personales, todo eso afecta Digamos, en la volvemos a respuesta. lo mismo, es un traje a la medida, no hay de que Ujú, hable así y todo el mundo que le haga no, igual, ¿no? Hay que ujú, platicar las hay que características proteger. Ujú, de cada caso, exacto. ¿no? Ujú, Oye, pero exactamente. en tema de periodicidad del pago de impuestos federales, específicamente en el income tax, aquí en México, por ejemplo, somos de los países donde más rápido hay que pagar el impuesto del año. Se paga en el mes de marzo de cada año. O sea, Mm, cierras el año y apenas tienes 3 meses para hacer todos los mm, cálculos y pagar. Pero oh, además, durante el año, cada mes vas haciendo pagos por anticipado con base en una mm, fórmula. Y cuando mm, llega el impuesto anual en marzo, pues pagas la diferencia que mm. existe, ¿no? Hemos oído que en Estados Unidos la gente acaba pagando a veces hasta septiembre, ¿no? ¿Qué fechas de pago son? Mire, la corporación y la LLC tienen hasta el 15 de marzo para enviar la declaración de impuestos de la compañía o se pide una extensión y esta extensión es válida hasta 6 meses. Entonces ahorita ya sería el 15 de septiembre que ahora sí ya se tienen que entregar. Y ya uno individualmente tenemos hasta el 15 de abril, pero también se envía o se pide una extensión y ya tenemos hasta el 15 de octubre. Así es que tenemos mucho más tiempo, que, por una parte, qué bueno, para hacer los cálculos y pagar. La única cosa es de que si se debe algo, se debe de pagar esa cantidad con la extensión. Y muchas veces pues las compañías o uno inclusive no tenemos todos los documentos y para poder calcular, entonces es un estimado más o menos, pues yo creo que voy a deber unos $2,000, aquí va. Y ya si no lo pagamos, después va a haber una multa, ¿verdad? Entonces, pues se arriesga uno a veces, bueno, nomás pido la extensión porque hay una penalidad si no mandamos la declaración de impuestos a tiempo o si no pagamos el impuesto a tiempo. Entonces, bueno, se puede
que no haya multa por no enviarlo. Entonces siempre digo, hay que enviar la extensión, aunque no tengas el dinero tal vez para pagar o no calculamos correctamente, ¿verdad? Entonces parece que el año corrido estamos trabajando con estos impuestos, porque ya al terminar ahorita y luego empezamos con planificación de fin de año. Entonces, a ver, vamos a estimar lo que debes para dar un pago adelantado, así como usted ha dicho, ¿verdad? Que después van esos pagos por adelantado. Entonces, el IRS sí quiere que uno pague, por ejemplo, este año que envíe mis impuestos, si me tocó pagar, el IRS va a decir, tienes que pagar cada 3 meses el estimado para que no haya multa el próximo año. Entonces, siempre hay mucho que planear cuando, especialmente con corporaciones. Ah, muy bien, mira, o sea que en 8 días se debe declarar y, y doble agradecimiento para ti por 8 días antes de estar aquí con nosotros, 1 hora y media, No, ¿eh? pero fíjese que este año, en mis 27 años aquí, este es el primer año que el IRS nos dio hasta el 15 de octubre y no tenemos esta fecha ahorita, el 15 de septiembre. Por las lluvias en enero declararon que zona de desastre y que no sé qué, casi en todos los Estados Unidos. Así es que pospusieron esta fecha, entonces ya todo se vence el 15 de octubre. Por eso tengo mucho tiempo, no se apure. Ah, bueno, Pero muy gracias. bien. Gracias, Vero. Oye, nos preguntan aquí en el chat, digo, y yo no sé si sea tu área de experiencia, y si no, pues con libertad nos Ujú, dices que no es un área donde tú te das experiencia, pero cuando se crea una sociedad en Estados Unidos que sea holding, o sea, cuyo único propósito sea tener acciones de empresas, por ejemplo, mexicanas, ujú, digamos, ¿cómo paga el impuesto? ¿Lo paga en el momento en que las empresas le entreguen dividendos o va pagando cada año conforme las empresas de las cuales de la cual es dueña, pues van generando utilidades, aunque no le hayan entregado dividendos? ¿Cómo es el ujú. esquema de las holding ahí? No sé si tengas experiencia en este punto. No, la verdad no tengo experiencia, pero de lo que porque a veces tenemos así también seminarios y cosas que digo, bueno, no es mi área, pero es bueno saber. Creo que fue lo que usted mencionó, la segunda parte, que aunque no haya recibido, ¿verdad? Las ganancias o dividendos, ya teniendo eso tienen que pagar al momento, pero como les digo, no estoy muy segura, pero puedo averiguar y hablar con los que sí saben de eso y después. Así que no sé quién lo preguntó, pero puedo después darles la respuesta. Y Muy usted la bien, comparte. claro que sí. Ahí Ujú, quien lo preguntó nos puede mandar un correo y con ujú, todo gusto sí, lo ayudamos si tiene ese perfecto. caso. Ok. Oye, Vero, y digamos, una vez que ya esté la empresa en Estados Unidos, pues viene el tema de los empleados. Se contratan los Ujú, empleados. Digamos, aquí en Latinoamérica suele haber pues la retención del impuesto sobre la renta que hace el propio patrón. La responsabilidad, digamos, del pago ujú, del impuesto sobre la renta de los empleados es del propio patrón. Y el patrón pues tiene otras obligaciones como pagar un impuesto a las nóminas en cada uno de los ujú, estados, depende del estado donde opere, y ujú, también hay cuotas al Seguro Social, que tienen la naturaleza de cuotas también fiscales, y se pagan a un instituto que da servicios médicos. Digamos, ¿qué ujú. cargas hay en Estados Unidos cuando se contrata un empleado? Fíjese que es muy similar, porque también uno como el empleador tenemos que es el 6.2% del seguro, Medicare es 1.45%, entonces la mitad pagamos nosotros como empleadores y la otra mitad lo paga el empleado. Entonces, esos son impuestos que se pagan de todo de la nómina. Y luego lo que se llama los withholding, ¿verdad? El federal, estatal, ya el empleado dice, yo quiero que me quiten tanto, así. Eso no es deducible para el empleador, sino nomás a la hora de hacer la nómina, enviamos ese dinero al federal, al estado, y ya eso es otra cosa, ¿verdad? También del desempleo, el empleador tiene que pagar un porcentaje del sueldo para eso del desempleo. Lo que aquí se usa, por ejemplo, la compañía no despide, sino descansa al empleado. No hay suficiente trabajo, lo que sea, ¿verdad? Entonces, estás descansado, no, eh, no queremos perderte, no queremos correrte, pero tal vez en una semana haya trabajo y luego te podemos decir, ¿verdad? Para que vuelvas a trabajar. En mientras, ese trabajador puede pedir el desempleo, lo que se le llama aquí el desempleo, porque es su propio dinero, porque cada cheque le han estado quitando, ¿verdad? Entonces ese fondo está ahí para cuando lo pueda utilizar, pues puede pedir el desempleo. No sé si eso es algo que en México lo tengan, pero es algo que aquí en los Estados Unidos es un beneficio para el trabajador.
Ah, muy bien. Ahora, aquí en México la tasa máxima que se retiene a los trabajadores es del 35%. Evidentemente es Mm, una tasa pues escalonada, ¿no? Para ujú, cuando tienes ingresos bajos no es evidentemente esta tasa, empieza ujú, desde el 3% y pues ujú, va escalando me parece que son 8 o 9 niveles hasta llegar al ujú. 35%. ¿Cómo son las tasas en Estados Unidos y qué tan fácil es llegar a la tasa máxima? Pues es lo mismo, porque al final de cuentas es basado en la tasa de que están pagando en sus impuestos. Yo cuando estoy preparando los impuestos de alguien, me fijo en su sueldo y luego cuánto fue lo que le quitaron de los impuestos federales. Digo, mira, estás en el 24% tax bracket, ¿verdad? Estás en ese nivel. Y nada más te quitaron 10%, por eso debes, porque no te quitaron suficiente para cubrir el impuesto, ¿verdad? Que debes. Entonces es algo que analizo también con cada persona, porque no nada más es el sueldo, a veces también si tienen inversiones en otras compañías que reciben esa forma, cada uno que se reporta el ingreso personalmente, también o que le quiten del sueldo o paguen de los pagos estimados. Entonces, en realidad, la tasa similar de que hay un máximo de que le pueden quitar igual, como usted dijo, el 35%, y del Estado son 9.3%. O sea, llegan Entonces, hasta casi el 45% ujú, los impuestos. sí, sí, la verdad que Muy sí, elevado. muy elevado. Por eso muchas veces prefieren los empleados, si no, pues que no me quiten tanto. Al final usted puede decir que no me quiten nada, no hay ningún problema, Es elección pero... del empleado. El empleado puede decir, ujú. a mí no me quitas, yo lo pago. Exacto, pero si pagas, es la cosa de que no me quites ahorita, pero a la hora de enviar la declaración de impuestos, ahí es donde van a deber. Entonces, es lo que les digo, siempre les recomiendo que sea un mínimo de 10%, 15%, depende de qué más tengan, ¿verdad? Porque si nada más es uno el que trabaja y su esposa no, o si entre los dos trabajan, hay que analizar cuánto es lo que ganan y cuánto es lo que les estén quitando para que al final no paguen. Ah, mira. Oye, ¿y hay algunos tipos de pagos que puede hacer el empleador que paguen menos impuesto? Por ejemplo, aquí en México y en muchos países de Latinoamérica es obligatorio dar un bono vacacional. Y ese Mm, bono vacacional pues no está totalmente grabado, tiene una porción que está exenta. También ujú, aquí es obligatorio dar un bono en Navidad, el aguinaldo le llamamos aquí en México mm, y tiene diferentes nombres en Latinoamérica. Ese tiene una porción exenta. Y en general, todo lo que es ayudas o previsión social, que le llamamos aquí, pues no está totalmente grabado. Por ejemplo, si yo te ayudo a pagar la educación de tus hijos y te doy un ujú, bono o te doy unos, pues vales para que vayas al supermercado y los cambies por comida. Y hay una ujú. serie de prestaciones que pueden ayudar a Mm, pagar un poco menos de impuesto sobre la renta en el empleado. ¿Hay algo de eso en Estados Unidos o ahí te graban todo lo que el empleador le pague al empleado? sí, no, desafortunadamente no hay nada así. Por ejemplo, aquí con nosotros hay como el beneficio de la corporación ese es de que si la compañía paga el seguro médico del socio, se puede deducir de la compañía, pero esa cantidad se tiene que incluir en la forma W2 como parte de su sueldo al final. Entonces, no hay así que cualquier ayuda, por ejemplo, aquí de CIBES, si yo quería ir a la universidad para obtener mi maestría, me daban como $5,000 cada semestre, pero ese dinero luego lo van a incluir en mi W2 y yo tengo que pagar impuestos sobre eso. E igual cualquier bono que nos den al final del año también nos lo dan, pero tienen que retener casi el 35% sobre cualquier bono, así es que mm, no es igual, entonces siempre todo va a incluir donde tengamos que pagar impuestos personalmente. Ah, mira. Oye, y digamos, una vez que ya tenemos la empresa, quedamos que si es una S Corporation o una partnership o LLC, cuando Ujú, te entregan el dividendo ya no pagas impuesto, pero en las corporations sí pagas un impuesto a los dividendos. ¿Es una ujú. sola tasa? ¿Son varias tasas? ¿Hay alguna porción exenta? ¿Cambia si cuando lo pagas es residente en Estados Unidos el que lo cobra? ¿Cambia a si es residente, por ejemplo, en México? ¿Cómo funcionan las retenciones cuando se pagan dividendos? Sí, por ejemplo, con un dividendo le cobran el impuesto basado en su tax bracket. Puede ser
10%, casi por lo general 10-15% es el impuesto que puede pagar sobre un dividendo de la corporación, que Pero no es no, la algo tan corporación no elevado. retiene el impuesto, digamos, lo paga el perceptor, la persona que recibe, o la corporación directo lo retiene. No, usted lo paga. Ya a nivel personal, cuando usted envíe su declaración de impuestos personales, usted lo paga. La Ah, muy corporación no bien. tiene que retener nada. Ah, muy bien. Ujú. Perfecto. Y si el dividendo se paga a alguien que reside fuera de Estados Unidos, ¿sabe si hay algún tipo de retención? Sí, es un poco diferente en ese aspecto porque tengo entendido que puede ser hasta 35% que tiene que hacer el withholding tax en ese aspecto cuando es Ok. una corporación. Ujú. Entonces, de inicio hay que retener hasta el 35%, pero habría que revisar el tratado Ujú. impositivo entre Exacto. Estados Unidos y Ujú. el país donde Ujú. reside el receptor o perceptor del dividendo y ver si hay Sí. una tasa pues más favorable, ¿no? Exacto. Sí, cada país es diferente, ¿verdad? Depende del tratado que tenga con los Estados Unidos. Es que hay que ver eso. Perfecto. Oye, ¿y qué pasa cuando hay varias compañías, una, dos, o, bueno, una no, por supuesto que una, dos o más compañías y pertenecen a un accionista o a los mismos socios o accionistas? Aquí en México, digamos, hay reglas estrictas respecto a los precios Ujú. de transferencia, es decir, a qué Mm. precio esas compañías se Ujú. pueden facturar las Ujú. operaciones entre Ujú. sí. Y cada año hay que presentar además una declaración de precio de transferencia explicando Ujú. qué método se utilizó de los 6 métodos que Ujú. permite la ley y Sí. qué tipo de operaciones fueron, etcétera. ¿Cómo funciona Ujú. el tema de precios de transferencia en Estados Unidos? Sí, es igual porque también el IRS no quiere que seamos abusivos y digamos, no, pues nos vamos a cobrar un poquito menos entre sí, ¿verdad? Todo tiene que ser lo que le llaman el arm's length transaction, ¿verdad? No sé cómo se diga, se requiere documentación contemporánea, ¿verdad? Sobre eso, pero tiene que ser algo que uno también tiene que comprobar que no, mira, aquí está lo que le cobramos y cómo calculamos esto y es algo similar a lo que le cobramos a otra compañía, que no fuera la nuestra, ¿verdad? Para que vean que no estamos tratando de cobrarnos menos de lo que es debido. Y sí, entre más, el IRS está haciendo auditorías de empresas que sean así, nada más para estar seguros de que estén haciendo todo bien. Pero entiendo yo, la última vez que tuve el caso ahí, entiendo yo que no se presenta ninguna declaración, más bien las empresas lo documentan, porque si el IRS lo requiere y no lo tienes, entiendo que las Ujú. penas son elevadas, ¿no? Exactamente. Y es un problema cuando uno no tiene pues la documentación, ¿verdad? Para decir así es como calculamos esto. Con el IRS, con que vean que un año, la auditoría normalmente es un año. Escogen un año y ahí empiezan. Ya si ven que, como en este caso, no tienes la documentación adecuada, etcétera, entonces se van a fijar 2 años y tres, se pueden ir hasta 5 años con la auditoría. Entonces, imagínense que digan, no, aquí está mal, debes 50,000, adición, $50,000 por cada año. Oh, Dios, así sucedió con un cliente mío en un restaurante, de que encontraron algunas cosas que no estabas reportando todo tus ventas en efectivo y así. 5 años, $1,000,000 es lo que dijeron, más interés y multas, imagínense. Entonces, por eso la documentación hay que tenerla lista para cuando la pidan. Ah, muy bien, muy Ujú. bien. Y yéndonos a otro tema, al tema de los intereses, digamos, en muchos países, en México y en otros países de Latinoamérica y en países miembros de la OECD, que en México es Ujú. la OCDE, o en Latinoamérica, tienen reglas que limitan la deducción de los intereses. Por ejemplo, aquí Mm. tenemos dos reglas, ¿no? Que una es lo que conocen ahí como thin capitalization, como Mm. capitalización delgada, que Ujú. te prohíbe deducir los intereses que se derivan de préstamos entre partes relacionadas, pues Mm. que Ujú. exceden el triple del capital Ujú. contable. Y hay otro límite también donde no se pueden deducir intereses entre partes relacionadas que exceden 30%, pues de Ujú. una utilidad ajustada. Ujú. En Estados Unidos, todos los intereses que se pagan entre empresas del grupo por los préstamos que se hacen son deducibles o también tienen algunas reglas que limiten la deducibilidad. No, es deducible porque inclusive hay préstamos a veces entre compañías y uno no le estamos cobrando interés. El IRS no permite eso. Tiene uno que estarle cobrando interés. Entonces, con que sea algo
razonable. Aquí hay algo que se le llama el AFR rate, Applicable Federal Rate. Entonces hay una tabla en línea donde uno puede ver cuánto es el interés que ahorita está cobrando la IRS. Y ya con eso es lo que podemos cobrar, porque no quieren que cobremos ni de menos o que no cobremos nada de interés entre las compañías, entre préstamos así. Digamos, es interesante, pues no se podría tener transferencia de dinero entre las compañías sin cobrar un interés. Hay un interés mínimo y ese interés, digamos que lo publica el IRS y es una Exacto. tasa de ahí para arriba, estando dentro Ujú, del mercado, digamos de ahí para ujú, arriba, ¿no? Pero es un ujú. mínimo, digamos. Correcto, es un mínimo. Sí, ya, y es bueno porque cada mes va cambiando, entonces ahí es donde uno puede basarse en las tablas que tiene el IRS. Ya haciendo eso, bueno, no vamos a tener problemas. Perfecto. Ahora, una vez, ¿qué pasa si hay un inversionista latinoamericano que pone un negocio en Estados Unidos? Al final, pues no le va muy bien y decide cerrar el negocio y regresar su inversión, lo que le queda de su inversión a su país. Digamos, hay impuestos de salida del capital cuando se reduce el capital y se llevan el dinero de vuelta a casa. Sí, eso cambió últimamente. Tengo entendido, como también eso no trabajo mucho con este tema, pero lo que sí tengo entendido es desde que cambió la ley en 2018, sí hay un reglamento de que va a haber un impuesto que pagar a ese momento de que pues, retiren el dinero, ¿verdad? De aquí. Creo que no estoy muy segura cuál es el porcentaje, pero puedo averiguar y luego le digo de. Digamos, sí, es un porcentaje sobre todo el capital Ujú, repatriado, pero me ujú, imagino que es exacto. solo sobre, si yo invertí $1 millón en Estados Unidos, me imagino que si regreso el millón, ahí no hay un impuesto, más bien No, es si yo regreso $1.200.000, exacto. pues se ve el Ujú, impuesto sobre los $200.000, sobre, ¿no? ujú, exacto. Es lo único que paga. Lo que ganó se puede decir, ¿verdad? Pero la inversión en sí no paga nada de impuestos. Perfecto. Ahora, Ujú, platícanos, Verónica, de las formalidades, otras consideraciones fiscales en formalidades. Mira, te voy a poner un ejemplo. Aquí en México las ujú, facturas que se hacen deben ser electrónicas, las ujú, debe de autorizar el SAT, que es lo equivalente al IRS. ujú, Si se hacen pagos al extranjero, hay que emitir también un documento electrónico. ujú, Hay que presentar un aviso cada vez que se cambian los accionistas de una sociedad. Hay muchísimas ujú, formalidades, ¿no? Y seguramente ahí también hay un montón ujú, de consideraciones. No sé si nos puedes mencionar algunas de las más comunes que un ujú, inversionista pues tuviera que tener en mente y que si no las cumple, pues puede originar un ujú. problema o Sí. penalizaciones que haya que entender. Ujú. Pues aquí yo diría que la más importante es cuando uno tiene una corporación, ya sea COF, cada año hay que tener juntas con la mesa directiva, con los socios, y se tiene que pues tener el archivo, no se tiene que enviar eso a ninguna parte, sino tenerlo en su oficina, en un archivo, para si alguna razón se la piden, ahí la tenga. También las minutas que se le llaman, ¿verdad? Hay que tener todo establecido del año fiscal, tuvimos ganancia de esto, compramos estos activos, hubo estos préstamos entre los socios, eso es lo que se tiene que incluir en las minutas, igual cada año hacerlo, porque si no lo hace y por alguna razón aquí la Secretaría del Estado se lo pide, va a decir que no estás actuando como una corporación. Entonces, no lo eres. Entonces, ¿qué pasa? Vas a pagar los impuestos pues, como si fueras propietario único y es un lío. Entonces, es lo que le llaman piercing the corporate veil. No sé cómo se le llama, si hay un término similar en español, pero es algo muy importante porque la razón de tener una corporación es de protegerlos, ¿verdad? Proteger su inversión, proteger su negocio y que no puedan ir contra sus bienes personales. Y ya cuando no está actuando como una corporación, entonces algo que sí hay que tener mucho cuidado con eso, de que cada año tengan esos documentos en orden. Ah, muy bien, muy bien. Nos preguntan aquí en el chat que si una empresa mexicana presta servicios a una empresa en Estados Unidos, pues que si hay algún permiso especial, aviso que hubiera que presentar o alguna consideración, o Mm. simplemente manda su factura, le pagan y se acabó la historia ahí. Exacto, es muy sencillo, es muy fácil cuando es un servicio así que está proviendo. Más bien es la compañía aquí en los Estados Unidos que tenemos que tener el comprobante de que pagamos, no importa que están en México, en Latinoamérica,
sino que obtuvimos este servicio para que sea deducible de impuestos. Pero ustedes no tienen un requisito de mantener o pedir permiso o algo. Ah, muy bien. También nos preguntan que si se puede constituir una LLC o una S Corporation entre donde haya dos socios, un ciudadano estadounidense y un ciudadano mexicano. Ujú, Y que pues si el ciudadano mexicano tiene que declarar algo de impuesto en Estados Unidos o lo paga directamente aquí en México y ahí en Estados Unidos no paga nada. ujú. Como en este ejemplo, el ciudadano está viviendo en México, ¿verdad? Nada más que es un socio Sí. de la compañía acá en los Estados Unidos. Entonces, lo que va a pasar es de que la compañía aquí en los Estados Unidos va a enviar su declaración de impuestos al IRS y allí en la forma K1 es donde indicamos los socios, ¿verdad? Digamos que es 50-50. Entonces, aquí está la información del socio que vive en México, y ya de ahí el IRS va a querer que usted o pague el impuesto en México, ¿verdad? O declare aquí como un non-resident, como un residente que no es de los Estados Unidos y pague ese impuesto sobre lo que ganó en esta compañía, o una de dos, pero usted tiene que decirles, no, estoy declarando en México, no tengo que hacerlo aquí en los Estados Unidos. No sé los porcentajes, si convenga, tal vez sea otra cosa que hay que ver si el porcentaje del impuesto sea más barato en los Estados Unidos, pues una vez repórtelo aquí y ya, ¿verdad? No tiene que declararlo en México. Es algo que tal vez se tenga que analizar. Perfecto. Otra pregunta, Verónica. Además del income tax, que es el impuesto federal, digamos, los estados también llegan a grabar la ganancia, algunos estados, ¿no? La ganancia de Mm, las corporations, ¿no? sí, Digamos, cuál es qué impuesto es ese y cuál es la tasa en promedio? Digamos, yo entiendo que ujú. varía por estado, pero por ejemplo en California, ¿cómo funciona? Bueno, en California, la corporación C tiene un porcentaje fijo de casi 9%, 8.84%. Entonces, depende de la cantidad de ganancia, casi ese 9% es lo que le va a pagar aquí al Franchise Tax Board, es el que se llama en California. Si es corporación F, es un mínimo de $800, pero ya más de $50,000 de ganancia al final ya va subiendo, es 1.5%, que es mucho mejor que el 8.84, ¿verdad? Entonces no se paga tanto. Ya la LLC, pues también ahora sí va a ser a nivel personal cuánto es su tasa de interés que esté pagando ahí de los impuestos. Pero casi por lo general en la C se cobra un poquito más, casi 9%. Ah, mira, y ese franchise tax, que es ese casi 9%, la Ujú, base de ese impuesto es la misma utilidad que se toma para el impuesto federal del veintiuno por ujú, ciento, o hay que exacto. calcular dos utilidades No, distintas. es la misma utilidad. A veces sí hay un cambio entre el federal y el estatal, como por ejemplo la depreciación sobre los activos. El IRS a nivel federal les da una opción de deducir, o sea, todo el costo en el primer año. El estado de California no permite eso y tiene que hacer la depreciación sobre 5 años. Entonces, cuando hay ese caso, esa va a ser la diferencia y por eso va a ser un número diferente del estado de California. Es que el estado Ya. de California quiere su impuesto como sea, así es que no permite que haga deducciones así como el federal a veces. Ah, muy bien. Y ahora que hablamos de deducciones, digamos, en general, ¿qué no es deducible ahí? Por ejemplo, aquí en México, si vas a un restaurante, pues casi no es deducible, solamente es Mm, deducible 12.5% del 100% de tu factura. ah, Si ujú, compras un coche, pues es deducible solamente la depreciación en 4 años, pero además está limitado, pues ujú, a una cuota que equivale como ujú. a pues como unos $7,000 más o menos, ¿no? Oh, Cualquier mire. coche arriba de $7,000 ya no es deducible. Mire. Ahí en Estados Unidos, digamos, ¿cuáles son los gastos que no son deducibles más comunes que hubiera que entender? Bueno, en este ejemplo, como si usted compra un vehículo que sea más de 6,000, el gross vehicle weight, que como ya una camioneta o algo así, ¿verdad? Que tenga un peso más de 6,000 libras, lo puede deducir el 100%, porque si usted puede comprobar que lo usa el 100% en la compañía,
o si no el porcentaje, digamos que el 70%, porque el fin de semana pues no está trabajando, entonces es uso personal. Sí se puede tomar más depreciación, entonces, en esos tipos de vehículos, y sí se puede recuperar dentro de 5 años, lo que es el uso de negocio. Entonces ahí sí el IRS tiene que ir con prueba que 100% es deducible, como hay unos vehículos que tienen pues todo lo de la compañía ahí envuelto en el vehículo, ese 100%, ¿verdad? Se puede decir que es para el negocio. Pero ya casi en sí 50%, 70% se puede decir que es deducible del negocio. Entonces es más favorable, ¿verdad? Eso. Ahora lo de los restaurantes, porque antes era el 50% que se puede deducir como para el negocio, ¿verdad? Uno tiene que decir con quién estábamos en una junta de negocio, estamos hablando de esto otro. Nada más incluir eso, se puede deducir el 50%. Ahora, a partir del 2020, por la pandemia, ya 100% de las comidas se pueden deducir solo si es de restaurantes. Si yo voy al supermercado a comprar algunas cosas, eso no se puede deducir, pero si voy a un restaurante, el 100% se puede deducir. Entonces, es nomás hasta el 2025, pero es algo favorable también. Ah, muy Y ya bien, muy después de bien. eso es algo que muy importante porque también el IRS no es algo como decirle todo es deducible, siempre hay que ver qué tipo de negocio tiene. Este gasto es deducible si es necesario para que tú hagas tu trabajo, para que generes ventas, etcétera. De esa manera se puede saber qué es deducible. Muy bien. Oye, Verónica, ¿y qué otras consideraciones hubiera que pensar para poner un negocio en Estados Unidos? Por ejemplo, el tema de las licencias de funcionamiento, ¿no? Yo entiendo que en varios estados o en todos los estados se necesita una licencia para operar, Ujú, pero además en función a la licencia que corresponde a tu actividad, pues creo que se en función a ello que son los impuestos municipales, ¿no? Entonces, ujú, ¿cómo sí. se obtiene? ¿Qué tan fácil es? ¿Hay licencia estatal y en algunos casos es municipal la actividad y a veces estatal? ¿Cómo funciona el tema de las Ujú. licencias? Sí, también es lo que aquí le llamamos el City Business License, ¿verdad? La licencia aquí municipal. Y como por ejemplo, aquí estoy en Oxnard y las dos ciudades que están a un lado son Ventura y Camarillo. Entonces, si yo quiero hacer negocio en las tres ciudades, tengo que pedir esa licencia en cada ciudad. Y cada año se renueva, usualmente para el 30 de junio es cuando se tiene que renovar y es basada en las ventas que tuvimos el año fiscal anterior. Y de ahí es donde cobran, no es tanto, por ejemplo, $100, 200 más o menos es el costo para renovar esa licencia. Pero igual es para poder hacer negocio en esa ciudad. Se la piden y es algo que le dan un certificado y tiene que tenerlo ahí a la vista, ¿verdad? De su negocio para que la gente vea, no, sí tenemos la licencia activa de estas ciudades y nos dan permiso de hacer negocio aquí. Ok, ¿y qué tan fácil es obtenerlas? Me imagino que es algo, un trámite rápido, Oh, ¿verdad? sí, sí, la verdad sí, no hay ninguna dificultad. Es solo presentar, llenar un formulario y como por ejemplo, no puedo decir yo mis ventas fueron tanto, hay que llevar el comprobante, por ejemplo, la declaración de impuestos del año anterior o un profit and loss, ¿verdad? Ahí para ver lo del negocio, para que digan, bueno, porque si no van a decir, no, pues pusiste una cantidad bajita para no pagar tanto, ¿verdad? Porque es un porcentaje de las ventas. Pero es muy fácil ese trámite. Muy bien. Mi última pregunta antes de abrir el micrófono, si alguien quisiera preguntar algo, y es una pregunta que no habíamos platicado, pero es un poco para entender. Los despachos en Estados Unidos, aquí en México, por ejemplo, es muy común que un despacho, por ejemplo, nosotros, pues tenemos servicios legales, es decir, podemos hacer la incorporación de las Mm, compañías, la constitución, como aquí le llamamos. Podemos también llevar la contabilidad, hacer todo el compliance fiscal. También hacemos estudio de precios de transferencia, es decir, dentro de un mismo despacho hacemos casi todo el servicio que necesita un cliente, mm, incluso la nómina la hacemos ahí. En Estados mm, Unidos entiendo, por ejemplo, que si te dan una licencia como un despacho de contadores, pues creo que tienes algunas limitantes. ¿En qué ujú. pueden ustedes atender a un cliente y en qué no lo pueden atender? Sí, no, muy buena pregunta, porque siempre me piden, ¿puedes tú hacer el trámite para formar la corporación? Digo, no, sí lo puedo hacer,
sé hacerlo, pero CIBES inclusive no nos permite, porque hay leyes que nos dicen cuando eres una compañía de contadores públicos, no puedes tramitar eso que es un trámite legal. Así lo ven. Entonces, aunque yo pues sé cómo hacerlo, no me dan permiso de hacer ese trámite. Por eso siempre tengo que tener un abogado, tengo varios conocidos que, mira, ellos pueden hacer ese trámite de formar la corporación, etcétera. La nómina sí lo podemos hacer. Aquí inclusive en mi oficina tenemos a varias personas que lo hacen. A veces es algo que depende, ¿verdad?, del cliente, porque muchos quieren un solo lugar para que le probemos todos estos servicios, ¿verdad? Entonces podemos hacer la nómina aquí, lo que también viene siendo la contaduría, ¿verdad? El bookkeeping, lo podemos hacer aquí, pero lo único que no podemos hacer es eso de formar las corporaciones. Oye, Verónica, ¿qué tan común es, por ejemplo, si alguien abre su empresa en Memphis, que su contador esté en Oxnard, California? Digamos, ¿se puede porque es digital la mayor parte de las cosas o si hay que buscar a Sí. alguien local ahí en donde vayamos a estar? No, mire, la verdad que sí se puede, como pues sí, gracias a Dios ya todo, ¿verdad? Digitalmente, pues muy fácil. A veces lo que yo le recomiendo a la persona, porque sí hay diferencia entre los impuestos estatales. Si no conozco bien la ley de ese estado, entonces a lo mejor conviene mejor que busquen a alguien en ese estado, ¿verdad? Porque sí hay unas cositas diferentes. Y entonces todo hay que ver qué tipo de negocio tienes, si es algo que es muy común o es algo que no, la verdad mejor te conviene tener a alguien en ese estado que sea, que conozca más bien la ley. Y, Perfecto. Y hay otra pregunta más en el chat de Israel Novelo. Y dice que si ahora con el tema de la pandemia fue común que las empresas pues contrataran gente que trabaja desde su casa. Ahora, ujú. digamos, ¿hay alguna restricción para que una empresa norteamericana contrate gente que viva, por ejemplo, aquí en México, para efectos de que pueda deducir su nómina o alguna restricción o consideración que hubiera que tomar? Muy buena pregunta, porque no he tenido ese caso de que contraten gente, como por ejemplo, que vivan en México, pero me imagino que pues no ha de haber ningún problema. Lo único que sí tal vez sea problemático es porque cuando formamos o generamos la forma W2, donde es algo que en enero, ¿verdad? Se le entrega al empleado diciendo aquí es cuánto te pagamos, tu sueldo, lo que te quitamos de impuestos, etcétera. Tienen un seguro social. Entonces, si esa persona pues vive en México, no va a tener un seguro social aquí, ¿verdad? De los Estados Unidos. Así es que debe de haber una manera donde obtengan el ITIN, ¿verdad? Que es un número de identidad porque no son ciudadanos de los Estados Unidos. Es que la empresa que contrate a alguien que viva en México, en este ejemplo, va a tener que pedir el ITIN de esa persona para poder procesar la nómina. Si no, no va a Perfecto. poder tenerlo como empleado. Perfecto. Bueno, Ujú, pues vamos a abrir el micrófono por si hubiera alguna pregunta. Nada más yo quisiera, digamos, resaltar que es algo bien cómodo para alguien que está ujú, en Latinoamérica y quiere hacer negocios en Estados Unidos, pues tener una cara que, pues, que entienda la cultura latinoamericana, que sí, hable la lengua. Así que, pues, los que nos oyen aquí pueden aprovechar a Verónica, quien necesite su contacto, por supuesto, nos escribe aquí lo contactamos. Verónica entiende, ujú, como ya habrán visto, muy bien el sistema fiscal norteamericano y pues en español puede explicarnos cómo operan las cosas, como también habremos notado ya en la conversación, pues el sistema que hay en México y en otros países de Latinoamérica, en Latinoamérica es considerablemente diferente al que hay en Estados Unidos, ujú. ¿no? Entonces, pues no sé si hubiera alguna pregunta y quiera alguien hacerla, con toda libertad puedo abrir el micrófono. Si no hubiera ninguna pregunta, pues con esto estaríamos terminando. No sé, vamos a dar unos cuantos segundos a ver si alguien levanta la mano. Sí, también si gusta compartir mi correo electrónico para si gustan preguntarme algo después, con mucho gusto les contestaré. Ah, bueno, ahí Fanny, te pido que pongas en el chatcito antes de que terminemos la conversación el correo de Vero y siéntanse en libertad de directamente contactarla. Sí. Nos preguntan por ahí que si el webinar se queda grabado. Sí, de hecho, debí de haberlo dicho al inicio por temas de protección de datos. Es un webinar que se graba, disculpen por no haberlo dicho.
y estará disponible como parte del acervo que tenemos en la firma de material educativo en materia de negocios y legal y fiscal. Y pues aquí hay otra pregunta. Ah, que sí hay, nos pregunta Juan Carlos Molina, que es socio de Creston en Costa Rica, que si hay alguna penalidad por hacer pagos a residentes en Costa Rica, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice que en febrero de 2023 la Unión Europea incluyó a Costa Rica en la lista de jurisdicciones no cooperantes, o sea, paraísos fiscales, Mm, ¿no? Y evidentemente, pues hay alguna penalidad si las entidades europeas hacen pagos a jurisdicciones no cooperantes. ¿Estados Unidos mm. tiene alguna regla con relación a algún país de Latinoamérica, en particular Costa Rica, donde hay alguna penalización por hacer pagos? No, no he visto, no he sabido de eso, pero voy a anotar eso porque es muy interesante. Entonces, Juan Carlos Molina, creo que sí tengo su correo, así que le puedo contestar. Perfecto, muy bien. También está por ahí Juan Fernández de Creston en Uruguay. Un saludo, Juan. Y Ujú. bueno, pues fueron 112 personas con las que cerramos, así que mucha gente oyendo esta conversación. Gracias, Mm. Verónica, por estar aquí con nosotros. Seguramente no va a ser la única y última vez en que estemos y esperemos pues poder generar mucha sinergia, ¿eh? Muy amable Sí, pues y muchas gracias a ustedes de nuevo por la invitación y pues estar aquí con nosotros esta tarde y compartir esta hora. Y como mucho gusto, si tienen alguna pregunta después, me pueden enviar un correo electrónico y les contestaré. Pero gracias y saludos a todos. perfecto. Con esto nos despedimos. Gracias, Verónica. Gracias a todos los asistentes. Estamos a sus órdenes. Gracias, Fanny. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias Bye. a todos. Daré unos segunditos más, solo para, por si alguien no anotó los datos de contacto de Verónica, lo dejé en el chat y después ya finalizaré la sesión. Gracias a todos. Perfecto. Buenas tardes. Gracias. Dios.